Nadie te enseñó esto. Mira, vamos a ver hoy la planeación del proceso de enseñanza. Planeación que tiene que ver con un proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros estudiantes o nuestros alumnos. ¿En qué vamos a hablar? Esto, estructura de un curso. Proporcionar a los estudiantes una estructura para el aprendizaje y las actividades de aprendizaje adecuadas es probablemente el paso más importante de todos los pasos hacia la calidad educativa y sin embargo, al menos tratado en la literatura sobre calidad. Algunas observaciones generales sobre la estructura de la enseñanza son las siguientes. En primer lugar, una definición, ya que este es un tema del que se habla muy poco, tanto en la educación presencial como a distancia, a pesar de que la estructura es uno de los principales factores que influyen sobre el éxito de los alumnos. Tres definiciones extraídas del diccionario de estructura son las siguientes. Algo integrado por una serie de piezas que se sostienen o se disponen en una manera particular. La forma en que las partes están dispuestas o reunidas para formar un todo. La interrelación o disposición de las partes en una entidad compleja. La estructura de la enseñanza incluye dos elementos críticos y relacionados. La elección, el recorte y la secuencia del plan de estudios. La organización deliberada de las actividades por parte del docente, o sea, desarrollo de competencias y evaluación. Esto significa que la estructura sólida de la enseñanza, los estudiantes saben exactamente lo que necesitan aprender, lo que deben hacer para aprender esto y cuándo y dónde se supone que deben hacerlo. En una estructura flexible, la actividad del alumno es más abierta y menos controlada por el docente, a pesar de que un estudiante pueda decidir de manera independiente de imponer su propia estructura en su aprendizaje. La elección de la estructura de la enseñanza para un curso tiene implicaciones en el trabajo de los profesores e instructores, así como en los estudiantes. La definición de estructura sólida no es intrínsecamente mejor que una estructura flexible, ni está intrínsecamente asociada con la educación a distancia o presencial. La elección, como tantas veces en la enseñanza, dependerá de las circunstancias específicas. Sin embargo, la elección de la estructura de enseñanza óptima o más adecuada es fundamental para la calidad en la educación y al mismo tiempo las estructuras óptimas para la enseñanza online. Comparten muchas características comunes con la enseñanza presencial, mientras que otros aspectos difieren considerablemente. Los tres factores determinantes de la estructura de la enseñanza son, inciso A, los requisitos de organización de la institución. Inciso B, la filosofía de enseñanza del instructor. E inciso C, la percepción que tiene el instructor de las necesidades de los estudiantes. Requisitos de organización institucional de la enseñanza presencial. La estructura institucional en la enseñanza presencial es tan familiar que a veces pasa inadvertida o se da por sentado. De hecho, los requisitos institucionales son determinantes de forma en que la estructura, la enseñanza, además de influir tanto en el trabajo de los profesores como en la vida de los estudiantes. A continuación, se enumeran algunos de los requisitos institucionales que influyen en la estructura de la enseñanza presencial en la educación postsecundaria. Número 1. El número mínimo de años de estudio necesarios para completar el programa de grado. El proceso de aprobación y revisión de la carrera. El número de créditos necesarios para completar la carrera. La relación entre los créditos y el tiempo de contacto con el docente en clase. La extensión de un semestre y su relación con las horas y los créditos. La proporción profesor-estudiantes. La disponibilidad de espacios, aulas y laboratorios. El tiempo y el lugar de los exámenes. Probablemente haya muchos más requisitos,
Hay requisitos de organización institucional similares en el sistema escolar, que incluyen la duración de la jornada escolar, el calendario de vacaciones, entre otros. A medida que nuestras instituciones aumentaron en tamaño, los requisitos de organización institucional se solidificaron. Sin esta estructura, habría sido aún más difícil ofrecer servicios de enseñanza consistentes en toda la institución. De la misma manera, es necesaria esa consistencia organizacional a través de las instituciones o los efectos de la rendición de cuentas, la acreditación, la financiación del gobierno, la transferencia de créditos, la admisión a la universidad y una serie de otras razones. Por lo tanto, hay fuertes razones sistémicas por las que estos requisitos de organización de la enseñanza presencial son difíciles, sino imposibles de cambiar, al menos a nivel institucional. Así es que los docentes que enfrenten a una serie de limitaciones, en particular el plan de estudios, tiene que caber en unidades de tiempo disponibles como la duración del semestre y el número de créditos y horas de clase para un curso particular. La enseñanza debe tener en cuenta el tamaño de la clase y la disponibilidad de los del aula. Los estudiantes y profesores o instructores tienen que estar en lugares específicos como aulas, salas de examen, laboratorios, en momentos específicos. De esta manera, a pesar del concepto de libertad académica, la estructura de la enseñanza presencial está en gran medida casi predeterminada por los requisitos de organización e institucionales. Estoy tentado a cuestionar por un instante si tales limitaciones estructurales responden a las necesidades de los estudiantes en la era digital o preguntarme si los sindicatos docentes aceptarían tales restricciones a la libertad académica si no existieran. Pero el objetivo aquí es identificar cuáles de estas limitaciones organizacionales también se aplica al aprendizaje online y cuáles no, ya que esto influirá en cómo estructuramos las actividades de enseñanza. Por otro lado, veamos los requisitos de organización institucional para la enseñanza online. Uno de los retos obvios para el aprendizaje online, por lo menos en sus primeros días, es la aceptación. Hubo cierto escepticismo sobre la calidad y la eficiencia del aprendizaje online, especialmente de aquellos que nunca han estudiado o enseñado online. Por lo tanto, mucho del trabajo inicial va al diseño del aprendizaje online con los mismos objetivos y estructuras que la enseñanza presencial, para demostrar que la enseñanza online es tan buena como la presencial, que es la que sugieren las investigaciones. Hay otros ejemplos de instituciones que tienen estructuras diferentes para la enseñanza que la estándar. Esta estructura similar comienza a diferenciarse cuando se calcula el tiempo de contacto, que por definición es el número de horas de clase. Así, un curso de 13 semanas de 3 créditos es aproximadamente igual a 3 horas semanales de tiempo en el aula durante el semestre de 13 semanas. Surgen problemas con el concepto de horas de contacto, que es la medida estándar de enseñanza presencial. En la educación postsecundaria y en particular en las universidades, el estudio implica algo más que asistir a clases. Una estimación común es porque cada hora de clase los estudiantes deben dedicar un mínimo de 2 horas haciendo tareas, etc. Las horas de contacto varían enormemente entre las disciplinas, por lo general en las artes o humanidades. Tienen muchas menos horas de contacto que los estudiantes de ingeniería o ciencias, que dedican aún más tiempo en los laboratorios. Otra limitación de las horas de contacto es que mide entrada pero no salida o el resultado. Cuando optamos por una modalidad semipresencial, mixta o híbrida, podemos conservar la misma estructura semestral, pero el modelo de horas de contacto no es similar. Los estudiantes pueden dedicar el equivalente de solo una hora a la semana en clase y el resto online, o tal vez 15 horas en una semana en los laboratorios y ninguna hora al resto del semestre. Un principio mejor sería asegurar que los estudiantes en cursos o programas semipresenciales
mixtos, híbridos o a distancia, trabajen con los mismos estándares académicos que los estudiantes presenciales, o más bien, dedicar una cantidad de tiempo teórico equivalente para completar el curso o graduarse. Esto implica estructurar los cursos y los programas de tal manera que los estudiantes tengan una cantidad equivalente de trabajo para hacer, que sea a distancia, semipresencial o presencial. Sin embargo, la manera en que se distribuye ese trabajo puede variar considerablemente dependiendo de la modalidad de distribución. Con este contexto, es oportuno invitarlos a participar en los cursos online que ofrecemos en nuestra plataforma, capiconcursosonline.com, además de un diplomado llamado Diseño Instruccional, que se ofrece en vivo en línea. Pero para más información, pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 811-864-7238 y con todo gusto les mandamos toda la información necesaria. Gracias por su atención y le invitamos a compartir y seguirnos en todas las redes como @capiconcursos.online y compartir para llegar a más personas. Así es que muchísimos saludos y les agradecemos sus comentarios. Los leemos en sus comentarios. Gracias y hasta la próxima. 'Cause I've been living life right like I could just die